No basta con el madrazo, no basta con decirles tienen huevo, porque son una banda de traficantes, de mercachifles, yo les digo de extorsionistas. La gente de allí que decida qué es lo que va a hacer. Ese Navarro, es un tema de Navarro reflexión. hizo la revolución del agua y todavía no tenemos agua en Santa Marta. Cuando uno lo ve que se va para Chile, a la Patagonia, o sea, para el carajo. Pero sí creo que es un debate necesario. Aquí no podemos despistarnos que las decisiones jurídicas sean las que resuelvan lo político. Al uribismo le ganamos. Muy buenos días, amigos, seguidores de Opinión Caribe, expresión de región. Estamos en año electoral, campañas para Congreso, campañas para presidencia, previo va a haber elección atípica aquí en el departamento del Magdalena, posterior va a haber consultas, o sea, todo huele a política parroquial a través de los diferentes debates que se presentan. Y hoy, haciendo parte de ese calendario electoral, se presenta aquí ante la Cámara de Opinión Caribe el precandidato Camilo Romero, a quien le damos la bienvenida a esta Cámara y comenzaremos a dialogar con él. Bienvenido. Víctor, muchas gracias por recibirme aquí en Opinión Caribe. Muy contento de estar en Santa Marta, a puertas de los 500 años además. Muy grato para mí estar en esta tierra samaria, listo y a disposición. Lo veo preparado usted con hojitas aquí de preguntas. Yo vine y me puse a hacer la tarea a través de Grok. Ah, sí, Grok viene a veces acierta, la a veces no inteligencia acierta. artificial de Elon Lo, Musk. lo, Ok, lo censuraron hace poco porque salió con unos comentarios, pero ya la liberaron otra vez. ok, ok. Entonces, en el día de hoy, para facilitar la tarea, Ok. le pregunté por Camilo Romero. Bueno, ¿y cómo nos fue con Grok? Bueno, Porque exactamente está parcializado Grok. pero fíjese que lo trató muy ¿Ah, bien. sí? Da en una línea vertical una descripción de su periplo como exgobernador de Nariño, Así es. un departamento que tiene unas singularidades muy parecidas a la del Magdalena, Sí, de tiene acuerdo. unos conflictos, unos retos, unos desafíos Así que es. creo que de eso vamos a hablar más Perfecto. adelante. Precandidato presidencial para las elecciones 2026. Y resalta unos puntos que se lo voy a decir brevemente porque usted va a hablar Ok, ok. ampliamente de eso. Y es que usted, Gross dice que de los puntos estructurales suyos, de su propuesta, es superar la desigualdad y la pobreza, protección ambiental y cambio climático, salud como derecho, no como negocio, lucha contra la violencia y economías ilícitas, gobierno abierto y participativo, protección animal, innovación y economías colaborativas y unidad política para el cambio. Ve, sí. Le Está doy bien, la, Grok. le doy la entrada a que desarrolle esos temas. Bueno, mire, primero, Víctor, decía gracias. Bueno estar acá. Creo que hoy nuestra propuesta ante Colombia y al Magdalena y a Santa Marta es que ya están probados. Es que nosotros no venimos aquí, digamos, porque se nos ocurrió. Hemos hecho un ejercicio desde lo público. Fui senador de la República entre el 2010 y el 2014. Ahora que veo este espacio, la Cámara y demás, llegamos al Senado. Fui en esa época el senador más joven de Colombia. Tumbamos los muros de la oficina, tumbamos la puerta de madera y pusimos puerta de vidrio y pusimos 4 cámaras web para que la gente vea lo que hacíamos o dejamos de hacer, una urna de cristal en semejante escenario tan oscuro como es el Congreso de la República de Colombia, haciendo una política distinta. Es más, empecé con un movimiento que se llamó el Movimiento Tienen Huevo, antes de ser senador, que fui en el 2010. Esto fue en el año 2001, 2002. Es decir, un movimiento de rechazo hacia la política tradicional de Colombia, hacia el poder. Decíamos políticos, guerrilleros, paramilitares, gobierno, tienen huevo. Esa era una expresión juvenil, incluso que decíamos mamagallista un poco, ¿no? De rechazo ante la política. Pero allí entendimos algo. Decirles tienen huevo a los políticos, no les pasa nada. Ujú. Les echan madrazos, tienen la mamá de plástico, le rebota. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Hasta que nos sentaron con uno de la política tradicional. En ese entonces
Recordará usted a don Enrique Gómez Hurtado. Y yo me gasté 10 minutos en una entrevista de los dos despachándome, diciendo ustedes son responsables de esto en la historia de Colombia, los Gómez, el Partido Conservador, tal, 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 tal. Y el señor me miraba, yo 10 minutos diciendo, quítense, háganse a un lado, que la juventud asuma las riendas de Colombia. Ustedes no pudieron. Y el señor me veía y en 10 segundos me despachó, Víctor. Me dijo, hombre muchacho, ¿acaso usted no sabe que esto es democracia? Nosotros no nos vamos a quitar, a nosotros tienen que ganarnos. Y le agradezco esa frase a don Enrique Gómez, porque dije, no basta con la indignación, no basta con el madrazo, no basta con decirles tienen huevo, nos toca meternos a ganarles a estos tipos. Entonces, cuando digo vengo acá, no como un ciudadano a improvisar, es que nosotros hemos ya probado finura, si se me permite el término. Estuve en el Congreso de la República y no para contagiarme ni hacer lo mismo de los congresistas. Allí propuse incluso revocarlos, porque son una banda de traficantes, de mercachifles, yo les digo de extorsionistas. ¿Y entonces qué propuse? Que constitucionalmente podamos revocar a los congresistas, no solo a los alcaldes y gobernadores. Y me Pero, fui a recoger firmas pero es una figura que no prospera para... para alcaldes y gobernadores, es cierto, no se ha podido, pero existe al menos la posibilidad. Y nosotros quería que exista la posibilidad para el Congreso, porque es un Congreso que no le sirve al pueblo colombiano. Sí, Y ojo, que cada vez hemos avanzado en un Congreso con más gente alternativa, más gente progresista, pero que no es mayoría todavía. Y en ese entonces menos. Éramos 8 de 102 senadores de la época quienes hacíamos un ejercicio alternativo de la política en Colombia. Luego fui a ser gobernador de Nariño y allí propuse el primer gobierno abierto de Colombia. Y esto queremos proponerlo al país, no solo dejarlo en la experiencia de Nariño. Nosotros teníamos Gana. Gana era gobierno abierto de Nariño. Hoy queremos el Gana, gobierno abierto nacional, que sea de todo el país. Que la gente pueda tener en este aparato, que es la nueva herramienta de la ciudadanía, la posibilidad de seguir su gobierno. ¿Cuántos recursos hay para educación? pero promete no estar trinando a las 2 de la mañana. Incluso a las 3. Sí, es importante y es necesario, quiero decir. De mi parte, además, le doy la garantía que soy muy aburrido, hermano, ¿no? Una tía me molestaba mucho, no bebe, no fuma, no se traba, este es muy aburrido, me decía. Lo cierto es que estamos probados y en esa gobernación del departamento de Nariño lo que hicimos fue un ejercicio para que la gente sepa que es la protagonista, que puede decidir los recursos y que se necesita, y esa es la propuesta de Colombia, un modelo de gestión y de gobierno, que no puede ser la improvisación, que no puede ser la deriva, que no puede ser la incertidumbre, que tiene que la gente tener claro cómo va el Ministerio de la Igualdad, por qué tiene esos niveles de ejecución tan bajitos. Y entonces hay una alerta permanente, porque esto es diario. Y esta promesa no es una cosa vacía a futuro. Lo hicimos hace casi 10 años. Mi gobierno empezó en el 2016 en Nariño. Oiga, Miren que publicábamos usted, incluso usted está dando hasta unas líneas. cuántos, claro, Usted está hablando del Ministerio de la Igualdad. Yo tengo que enseguida meterme a la actualidad nacional. mm, por eso lo La, mencioné. la vicepresidenta le dieron esa tarea y en este momento pareciera que la última vez que la mencionaron fue en forma despectiva y el ministerio no ha funcionado y no funciona a través de que no hay ejecución, pero ahí se pasan la pelota a quién es el responsable. Ahí voy, Víctor, en un modelo de gestión y de gobierno. Por eso mi propuesta hoy. Es porque ya hemos emprendido un camino que es el de cambio. Y yo creo que hay que mantener la voluntad, la esencia de este gobierno, que nadie puede ponerla en duda. Es un gobierno para la gente y la ciudadanía. Solo en un gobierno como estos es posible una reforma laboral como la que salió. Un gobierno decidido a que la gente tenga derechos laborales. Son gobiernos progresistas, alternativos. Es en la única manera que se puede garantizar derechos y que intentamos reducir esa grotesca brecha de desigualdad que hay en Colombia. Colombia es de los países más desiguales del mundo. Es más, es el tercero. Solo nos ganan Sudáfrica y Namibia. Y Colombia es el tercer país más desigual del planeta. Es decir, Víctor, estamos en un podium vergonzoso. Y no es solo por dar vergüenza en el mundo, es que nos convierte en un país inviable Y con yo estos le niveles de complemento, desigualdad. y la periferia del centro Más, es la más totalmente, desigual. Usted viene de Nariño, nosotros en el Magdalena sufrimos lo que totalmente. significa eso. ¿Tiene proyecto para seguir fortaleciendo el centralismo o podremos caminar a regiones o federalización? Se necesita sin duda alguna un gobierno nacional que tenga una esencia de región y nosotros somos garantía de eso.
Y además digo, hemos gobernado. Y por eso mi propuesta de un gobierno de gestión, de ejecución desde lo público, que sea abierto. ¿Esto qué significa un gobierno abierto? Transparencia, que la gente sepa qué es lo que está pasando. Nosotros publicamos hasta cuánto teníamos en las cuentas bancarias los funcionarios de la gobernación. No pueden llegar a enriquecerse. Cuando le digo que estoy probado es que ya pasé de senador, de gobernador, de embajador. Vivo en un apartaestudio arrendado en Bogotá. Óigame, ahora ¿Eh? que estamos hablando que lo mandaron para embajador A la cuando Patagonia. lo mandaron para la Patagonia, Sí, 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 sí. literal, Así es. siendo usted un tipo que se ganó la simpatía en Colombia después que fue gobernador, de verdad una figura de centro izquierda que promete, y cuando uno lo ve que se va para Chile, a la Patagonia, o sea, para el carajo, cuando uno lo ve que se va para Chile, a la Patagonia, o sea, para el carajo, A la uno dice, Argentina. ¿por qué Petro lo saca de aquí de circulación? Porque creíamos que usted tenía que ser candidato presidencial y comenzar a hacer el ejercicio. Afortunadamente usted regresa Así es, aquí y estamos de vuelta. toma vigencia. Y Opinión Caribe está aquí pues para mostrar que el pastuso aquel que hizo una buena gobernación, porque yo estaba pendiente de su gestión, puede traer algo Así es, para Víctor. Colombia. Yo ahorita antes de cámara le pregunté por el M-19 y usted no me lo contestó, pero ahora se lo hago, se le pregunto con la cámara prendida. ¿Por qué? ¿Por qué le pregunto por el M-19? Porque el Magdalena y Nariño tiene elementos muy conectantes. Sí, Hay una persona que también nos genera admiración y es Navarro Golf. Antonio. Navarro Golf ha ocupado una cantidad de cargos públicos de elección y de nombramiento y es el tipo más, creo que son pocas las IAs que le ha tocado ir a visitar porque ha hecho una buena gestión. Nosotros no podemos decir lo mismo en el Magdalena, pero aquí todo ese M-19 que tiene la bandera del presidente nació aquí con Jaime Bateman. Claro. Entonces son dos personas que pueden estar encarnando lo que dice Petro. ¿Usted qué tanto se ubica en el corazón de Petro y de sus banderas? Yo creo que nosotros somos hijos de esa generación. Y literalmente en mi caso soy hijo de un militante del M-19. Entonces usted me pregunta es por una esencia que hay allí de una acción política. Nosotros comprometidos con lo que creo Petro le ha impreso a la política colombiana y sobre todo a la alternativa y a la progresista, a ese espectro de la política. Es un tipo audaz. Es decir, jamás la izquierda tradicional en Colombia hubiese llegado a la presidencia de la República sin la audacia de un tipo como Petro. Y yo creo que esa audacia viene también de ese M-19, de esa genialidad de Bateman, de esa capacidad de encontrarse con las mayorías nacionales, siendo una organización marginal, digo, en número, marginal en cuanto a la política nacional, pero llegándole al corazón y a las mayorías nacionales. Creo que eso hay que destacarlo y hay que resaltarlo. Ahí hay parte de la historia. Bueno, hoy salió una encuesta nacional. ¿Cómo quedó usted ubicado en esa encuesta? No he podido verla todavía. A ver, cuénteme. Le estoy No es que preguntando estoy porque cuando en estaba tres haciendo la tarea entrevistas no me antes. alcancé, no alcancé a mirar el puesto y que Pero quedó. ¿sabe qué me inquieta de las encuestas, hermano? Y esto lo tengo identificado desde la campaña anterior. Este es un tema de recursos. Este es un tema de quién tiene plata para pagar encuestas. Y eso es lamentable. Es muy Ah, lamentable. sospecho que te fue como a Carlos Queicedo. No sé qué tanto. Habrá que verlo. Le preguntamos a Grok a ver cómo nos fue. Pero ¿sabe qué? Quiero decirles que a mí me tocó hace 4 años dentro del Verde. Un personaje llegó a presentar una encuesta de una de las encuestadoras más reconocidas del país y se ubicó de segundo después de Petro. Ujú. No había ninguna posibilidad lógica de eso. O sea, a mí me inquieta mucho cómo pasan esas cosas de personajes que no tienen ni una trayectoria, ni un recorrido, ni un peso político específico, que son circunstanciales de la política, que perfectamente una encuesta pueden decir estamos de segundos o de terceros. Me inquieta mucho. Hoy es 18 de julio, ayer 17 hubo muchas noticias. Todos los días con el presidente Petro es difícil que pasen desapercibidos. Todos los días hay noticias, pero ayer hubo una noticia que le hoy hace eco y es que él cumplió 49 años. Eso, aun cuando tiene cara de pelado, Sí, tiene sí, sí, 49 años, ya casi 50. O sea, sería un presidente que llegaría de de prosperar medio siglo. de medio siglo y
Y es lo mínimo que se necesita, pues, para que una persona asuma un cargo tan difícil como ser presidente de Colombia, con tanto desafío, con tanto reto. Yo quiero pasar de la zona de confort, de hablar de Grok y todo esto, y quisiera ponerle una agenda que tenemos aquí en Santa Marta, en el departamento del Magdalena, con respecto a los gobiernos centrales. Y es que no sé si exactamente eso le pasa a Nariño, a Pasto, pero aquí ese modelo centralista todavía tiene muchas propiedades e influencias en un distrito que debería tener una independencia, pero estamos en un híbrido donde hay elecciones regionales, pero todavía dependemos del centro. Tenemos un problema con el aeropuerto. Tenemos un problema con la primera división. Tenemos un problema con los tanques que están ubicados en la zona de mayor proyección turística. Tenemos un problema, y fíjese, estoy hablando de problemas cuando deberían ser aportes para el desarrollo. Los tanques que están ubicados en la zona de mayor proyección turística. Tenemos un problema, y fíjese, estoy hablando de problemas cuando deberían ser aportes para el desarrollo. Y es tenemos una línea férrea que atraviesa toda la zona turística, aparte que tiene unos talleres que coge y convierte unos barrios en zonas aisladas del casco urbano, gracias porque hay un taller de Fenoco. Hay un parque natural nacional, Tayrona, que casi que mantiene los parques a nivel nacional, pero los samarios, los magdalenenses, nos toca como pedir permiso para entrar a nuestro parque. En otras palabras, necesitamos que usted, porque hoy estoy hablando con un precandidato, pero de pronto la próxima vez que lo vea ya es candidato y puede llegar a ser presidente. Yo quiero poner en su conocimiento que hay unos temas puntuales que nos afectan a nosotros en la periferia y que solamente un gobierno nacional articulado con las necesidades bases de las regiones podemos evolucionar. Al respecto, ¿cómo ve problemas como este? Y si quiere hablar de que problemas similares del Nariño, perfecto. Exacto, Víctor. Yo le agradezco porque eso me permite explicar lo que significa ese gobierno abierto que le mencioné. O sea, ese gobierno abierto debe tener, primero, transparencia; segundo, participación; tercero, colaboración con la ciudadanía; cuarto, un modelo de gestión y ejecución; y quinto, inteligencia artificial que me refiero a una tecnología que no teníamos hace 10 años y que ya la gente tenía una aplicación de la gobernación y podía saber hasta cómo iba su Secretaría de Ambiente, Ujú, ¿no? Y hasta descargar el último de los contratos del último de los contratistas. ujú, No esto que nos toca hacer a nosotros en el ejercicio periodístico de pedir un derecho de petición para ver el contrato, no nos responden, nos toca tutela y se nos pasan 15 días, después 30, ujú. 2 meses. Acá con 3 clics se hace. Ojo, lo hicimos, imagínate, con la tecnología de hace 10 años. ¿Qué Sí. podemos hacer hoy? Y entonces digo que una propuesta fundamental para nosotros, y la voy a dividir en dos partes, tiene que ver con que la gente entienda que de esencia nosotros entendemos y somos de las regiones, que es distinto a un tema centralista. Es decir, nosotros no somos los nacidos en cunita de oro allí en el centro de la capital. Nos ha tocado duro desde las regiones y hemos hecho ya una trayectoria política que para mí deja lo más bonito de todo. Hoy vivo en un estudio arrendado en Bogotá. Sí, yo no hago política para enriquecerme. Por eso puedo plantear y hacer un gobierno abierto. No es una promesa. Lo hice ya en Nariño. Que la gente sepa cuánto tengo en mis cuentas bancarias. No tengo problema. Porque estamos es para cambiar este país, no para enriquecernos. Y eso debe ser una prenda de garantía para la gente. Sí. Entonces, mi propuesta, digo, dividida en dos partes es, primero, un gobierno abierto que tiene la esencia de las regiones debe tener presupuesto participativo para distribuir en todas las regiones de Colombia. Es decir, el gobierno nacional, como lo hice en la gobernación departamental en Nariño, tiene unos recursos. Me iba municipio a municipio y les decía, mire, ¿cuál es la fórmula? No si me apoyaron en ese municipio o no para ver si invierto o no, de acuerdo al capricho del gobernante. Eso es arcaico, eso es del pasado. Estamos un gobernante que asuma con seriedad lo que le corresponde. Población versus necesidades básicas insatisfechas. Una fórmula. ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Cuáles son las necesidades básicas? Hay un gobierno para cerrar las brechas de desigualdad. Le corresponde tanto dinero al Magdalena, tanto dinero a Santa Marta, tanto dinero a cada uno de los municipios del Magdalena.
Y entonces damos prenda de garantía de que el gobierno nacional va a hacer presencia en los territorios, que no se va a quedar simplemente en eso. Creo que son entonces las dimensiones de presupuesto participativo para cada uno de los municipios de Colombia y para cada departamento, es decir, que la gente es la que decide, no el presidente, ni el gobernador, ni el alcalde, sino que la gente vota por los proyectos. Y entonces usted me señala, tenemos estos problemas aquí en Magdalena, ¿y usted qué va a hacer? Presupuesto participativo. Y nos pasa como cuando vamos al mercado. Queremos comprar de todo y no nos alcanza y decimos, no, nos toca priorizar. Primero esto, segundo, con la gente entiende eso. Entonces llegábamos a un municipio de allá en Nariño y le decíamos, mire, hay este recurso para este municipio. ¿Qué hacemos? ¿En qué lo invertimos? En esto, en esto, en esto. Y usted me señala 5 proyectos. Entonces le decimos, mire, hay este dinero, ¿nos alcanza? ¿Cuánto? ¿Para cuál? La gente prioriza, pero no está al vaivén, ¿no? De que será que sí quiere o no quiere el presidente de la República. No, hay un compromiso, hay una fórmula que le proponemos a Colombia y es la fórmula de presupuesto participativo. Entonces, va a haber recursos para cada departamento de Colombia, para cada municipio, que los decidirá quién, la gente, en una jornada democrática. ¿Sabe cómo se llamaba la nuestra? Gana. Entonces, por ejemplo, íbamos a Gana Ipiales, Gana el Tambo. ¿Sí? Aquí puede ser gana el banco, porque además quiero mantener el gana. El gana nuestro era gobierno abierto de Nariño, hoy va a ser el gobierno abierto nacional. Ujú. Ese gana Colombia tiene que llegar al gana Magdalena y tiene que llegar a gana el banco Magdalena. Tiene que ser capaz de que la gente salga en ese municipio y vote por el proyecto que le corresponda. Entonces le estoy proponiendo una fórmula, no es una promesa vacía. Es que nosotros sabemos y tenemos la experiencia del presupuesto participativo en el departamento de Nariño, que lo empezó Navarro a propósito con los cabildos, él le llamaba cabildo abierto. Y nosotros ya era con tecnología, gana, con una tableta, la gente hacía fila con su cédula, votaba, solo podía votar una vez, el sistema le bloqueaba si intentaba votar 2 veces y decidía la gente por encima del alcalde del municipio y por encima del gobernador. Yo les decía, este es un gobierno de la gente, ustedes deciden, no el gobernador. No. Desde el centralismo, ¿qué pasa? El gobernante, que se cree un reyesuelo, que tiene el dinero de lo público, dice, allá voy a hacer esto. No, la gente de allí que decida qué es lo que va a hacer. Ese Navarro, es un tema de Navarro revolución. hizo la revolución del agua y todavía no tenemos agua en Santa Marta. La gente de allí que decida qué es lo que va a hacer. Ese Navarro, es un tema de Navarro revolución. hizo la revolución del agua y todavía no tenemos agua en Santa Marta. Son de las situaciones que se le presenta a Escuché esta, a eso, esta, a esta Colombia. de acuerdo. Hay sobre la agenda un revocar todo y hacerlo todo nuevo. Una constituyente. Está sonando, está en el ambiente. ¿Usted le come a eso o no le come a eso? Primero, no creo que sea revocarlo todo, pero sí creo que es un debate necesario. Y le voy a ser concreto. O sea, usted Yo respalda una digo, yo constituyente. digo sí a la constituyente con una línea roja, pero sí creo que es un debate necesario. Y le voy a ser concreto. O sea, usted Yo respalda una digo, yo constituyente digo sí a la constituyente con una línea roja. que no cambie el presidente. No, que no haya reelección. Ajá. Al contrario, que no haya reelección. Y segundo, que no pongamos en discusión derechos ya conquistados por la gente y por la ciudadanía. Porque le digo algo, la constituyente, si a alguien nos aterra, es al sector alternativo y progresista de Colombia. Pero son ustedes los que lo están proponiendo. Claro, porque sabemos que nos falta todavía. Es una constitución del siglo pasado que no ha vivido la revolución más contundente en la historia de la humanidad, que es esta revolución tecnológica de derechos de nueva generación, del tema ambiental, del tema tecnológico, que no están establecidos en la constitución y deben tener cabida en la constitución. Una constitución que ha sido manoseada, golpeada por anteriores Yo, gobiernos, que se ha quedado mucho, Víctor, en letra muerta y que es necesario plantearse el debate para mí con 2 puntos que no debemos pasar en una línea roja. yo, yo le, Reelección y el tema de derechos yo le humanos. insistí, yo le insistí sobre el tema del EMIS una vez, porque en las dos últimas constituyentes, la del 86 fue liberales y conservadores, Mil frente nacional. ochocientos ochenta y seis, sí señor. La siguiente, 91. usted la vivió, nosotros la vivimos, tuvo liberales, conservadores y ¿De M19. acuerdo? ¿Será que la tendencia de una nueva constituyente, la foto
va a cambiar las banderas, manteniendo el emblema el M-19 y los progresistas, va a desaparecer ese Frente Nacional que estuvo en las dos anteriores constituyentes. ¿Esa es la tendencia que usted percibe que puede darse para insistir en una constituyente ahora? Creo que el país está dividido en tercios. Y si me lo pregunta, y ahora con la inquietud que usted sugiere, me parece que sí puede haber esos tercios establecidos en la constituyente. Es decir, un sector progresista, un sector que no está definido, una cosa de centro, podríamos llamarla, y por supuesto una derecha que hace parte del establecimiento en Colombia. De momento, el Senado de la República, el presidente del Congreso es conservador y le va a entregar al Partido Liberal la presidencia. ¿Quién será el siguiente? El que asuma la bandera, ¿será un progresista, un M-19? Eso está por verse. Así es. Yo le pregunto, ¿cuántos senadores tiene Nariño? Uf, no. A ver, tiene 5 representantes a la Cámara. Eso, Senadores debe estar también en alrededor de unos 5. Tendría que hacer las ¿seguro? cuentas. Sí. Yo le voy a contar del Magdalena. Porque yo recuerdo cuando estuve de gobernador, teníamos 12 congresistas, es decir, 5 y 7. Fue la época en que más senadores de Nariño hubo, 7. Cuénteme el Yo le voy Magdalena. a contar. El Magdalena llegó a tener 6 senadores, porque era la época en que había suplentes, entonces había Ah, un ok. senador que entraba y salía de acuerdo a Ujú. que el titular lo dejara entrar, pero en determinado momento llegamos a tener 6 senadores. Llegó el tema de la parapolítica y con eso se acabó toda una casta de todas unas jefaturas y comenzó y el relevo ha sido muy lento. Hoy el Magdalena tiene solamente 2 senadores y para la suerte del Magdalena están en oposición, uno del Centro Democrático y otro de Cambio Radical. Son los 2 senadores que tiene el Magdalena. Pero hay muchos departamentos que gracias a que cambiaron la constitución, se quedaron sin senadores. Hay departamentos que tienden a desaparecer a pesar de que tienen caudal de votos y vienen de Bogotá, vienen de otras partes y sacan esa votación. Al respecto, ¿usted le haría justicia a las regiones, a la periferia, para volver a esa parte que tenía la constitución del 86, que le garantizaba un mínimo de senadores a cada departamento? A mí me gusta la fórmula de un Congreso y de un Senado nacional. Se lo digo por experiencia propia. Si yo hubiese sido un personaje nacido solo desde la región para intentar llegar al Senado, me quedaba muy difícil. Cuando yo fui senador logré votos, claro, en mi tierra, en Nariño principalmente, pero después en Bogotá y después en el Tolima. Tercer lugar y cuarto lugar en Sucre, un pastuso sacando votos en Sucre para ser senador en el 2010. 1.200 personas en Sucre. ¿Por qué? Porque allí me acompañó un liderazgo como el de Juan David Díaz, el hijo del alcalde asesinado del Roble. Juan David me apoyó para el 2010. Es decir, que el surgimiento también de figuras alternativas, nuevas, distintas, solo es posible en el Senado de la República con una circunscripción nacional, no regional. Yo no me imagino cómo aquí en el Magdalena o cómo nosotros en Nariño o cómo en La Guajira, ¿sí? Alguien nuevo pueda juntar los votos suficientes para lograr meterse al Congreso de la República. Así es que yo sí soy un defensor de la circunscripción nacional en Senado y creo que la equidad de representación en el Congreso está garantizada con las cámaras de representantes. Por eso cada departamento tiene un número determinado, de acuerdo a la población, que me parece una buena fórmula. Ahora, todo eso hace parte de una mecánica de la política. Lo que hay que cambiar es la esencia de la política. Hay una crisis de representación, hay una crisis de la democracia, que esto no le da salida a la gente. Para mí fueron maravillosas las palabras cuando escuché al presidente mexicano, al expresidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Decía es que estos gobiernos son grandes, son fuertes, son poderosos, como un elefante. Imagínense el gobierno, es como un elefante, grande, fuerte, pesado, pero lento como un elefante y además reumático, ¿no? Entonces los gobiernos están subidos en un elefante y la gente está en esto, la autopista de la información. ¿Se imagina la diferencia que hay entre la autopista de la información y un elefante lento y además reumático? Esos son los gobiernos. Esa crisis es la crisis de la democracia, ese abismo entre la ciudadanía y la velocidad en la que anda. Esta vaina no me da respuesta, no me da resultado. Y usted subido en un elefante a ver cómo mueve ese monstruo del gobierno. ¿Cómo es posible que el gobierno del cambio se haya demorado 3 años en la reforma laboral? Porque la gente, alguna, hay un 30% de la gente que sabe que estamos en un pulso.
contra una lógica de poder criminal y mafiosa en Colombia. Pero hay otro porcentaje que dice: "Yo voté por el cambio, ¿y qué pasó con el cambio?". Como si fuera oprimir un botón, ¿no? Voté y entonces oprimamos un botón que diga cambió. No, 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 el viejo poder está allí, enquistado en las instituciones del Estado. Entonces, esa crisis de democracia nos genera una crisis de representación y la gente no cree. Entonces, lo que usted me pregunta del Congreso y todo, hace parte de la mecánica política. Aquí hace falta una esencia de la política y esa esencia de la política para mí tiene que estar en primer plano en la actividad política colombiana. ¿Sabe por qué, Víctor? Porque hay gente que es esencial en la política y gente que es circunstancial en la política. Y eso la gente tiene que reconocerlo. Óigame, usted me habla de México. México, un país que durante más de un siglo estuvo gobernado por el PRI Mm. y ahora parece ser que comienza el siglo de ANLO. Son Y características, Morena, y Morena, así Morena, es, el partido de Morena. AMLO. Va a ser el siglo de Morena. Pero aterrizando aquí a Colombia, eh, usted fue gobernador y le tocó lidiar con una asamblea. Sí. Las asambleas sí están interpretando, sí están correspondiendo o necesitan ser reestructuradas. ¿Por qué? Ahora mismo en Santa Marta, en el departamento del Magdalena, no ha podido el superávit del año pasado ser debatido en comisión en la asamblea y ya estamos a julio. ¿Será que las asambleas necesitan ser revisadas? A ver, en mi ejercicio como gobernador debo decir que es necesario un control político, es necesario, digamos, las gobernaciones tuvieron un aire nuevo con el tema de las regalías. Las gobernaciones poco sentido empezaban a tener y menos las asambleas. Los recursos de regalías empieza a darle un nuevo aire, digo, de protagonismo a las gobernaciones, de tener unos recursos, ¿no? Ujú. Finalmente llegaba un recurso nuevo. Yo recuerdo, eso tuvo que ser cuando fui senador, aprobamos eso por ahí año 2012, y luego soy gobernador, y entonces hay unos recursos, más allá de esos recursos propios, pues, que no alcanzan para las tareas de la gobernación. Y entonces sí me parece que esa diferencia de poderes establecidas de un ejecutivo y un legislativo, y en este caso sería la Asamblea Departamental, son necesarios. Ahora, insisto de nuevo, una cosa es la mecánica y otra es la esencia de la política. Entonces, si vamos a escoger a los mismos de siempre, pues no va a pasar nada. Esa frase bonita de Einstein, ¿no? Que decía, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, mi pregunta al Magdalena es, si se va a seguir escogiendo esas mayorías que no permiten que las cosas avancen, pues vamos a estar jodidos, claro. ¿Qué es lo que pasa en el Congreso Nacional? El gobierno presenta las reformas desde que empieza su gobierno y se demoran 3 años en salir porque los poderes establecidos, que son mafiosos y criminales en Colombia, impiden que se den esos cambios. Por eso en el 2026 nos jugamos todo y sobre todo tener mayorías en el Congreso de la República, además de la presidencia. ¿Usted le gusta un estado grande o un estado pequeño? A mí me gusta el Estado para la garantía de derechos. Los estados pequeños se quedan cortos. Y ahí hay un pulso, por supuesto, son visiones. Nosotros creemos que el Estado debe ser tan grande como corresponda para lograr equidad en una sociedad. Lo que no nos puede pasar es esto, un Estado grande, lento, como decía AMLO, ¿no? Que no se mueve para nada, ¿m? Mm. Y que no resuelve los temas de la gente. Óigame, todos los días están pasando muchas cosas y son Así tantas es. las crisis que es rápido olvidar la del día anterior. Sí, Pero el expresidente Álvaro Uribe Vélez está a puertas de tener un fallo que no sabemos cómo van a fallar. sí. ¿Usted se imagina una Colombia donde esté judicializado el hombre que, que marcó un hito en la historia política de Colombia? Yo tengo este criterio. Por supuesto que toda responsabilidad en lo penal es individual y nadie puede estar por encima de la justicia. Y tenemos este caso de un presidente de los últimos tiempos, el primero en tener juicio jurídico. Y nadie puede estar por encima de la ley. Y tiene que responder. Esa es una realidad. Pero también quiero decir algo, no podemos despistarnos y creer que la disputa de lo político se resuelva con lo jurídico. Ojo con eso. Ujú. Porque cuando le digo que hay políticos esenciales, aquí hay que reconocerlo.
un hombre como Petro es un tipo esencial en la política. Les Ujú. guste o no, Sí, nos sí, guste o no, estamos de acuerdo. porque el tipo hace una política esencial, está en esta. Usted no va a ver a Gustavo Petro militando en el centro democrático en la derecha. Y usted Correcto. no va a ver, vámonos al otro lado, al lado contrario nuestro, el señor Álvaro Uribe Vélez. Es un tipo esencial en la política. Usted no lo va a ver militando en el pacto histórico ni en la izquierda. Son esenciales en la política. Y en cambio hay otros que son circunstanciales. Usted los vio en el uribismo, los vio en el santismo, los ve en el petrismo y los verá en el siguiente gobierno. Ustedes son circunstanciales de Ya la usted está política. hablando de No, Benedetti. no son esenciales Ya de usted la está política. hablando de Y Benedetti. mire que ni siquiera es una crítica, Ya está hablando de Roy. es una descripción. Ya está hablando de Cristo. Y le estoy dando una descripción. Hay gente circunstancial en la política y hay gente esencial en la política. Yo creo que en la política y en el debate de las ideas debe darse con gente esencial de la política. Los circunstanciales estarán aquí y allá. Son eso. Y son necesarios también. Y los prefiero de este lado que del otro. También lo digo de manera clara, con un gobierno abierto y transparente, para que la gente Aquí, sepa. aquí al nivel Pero del mar déjeme terminar decimos, la idea. es un bandido, pero es nuestro bandido. No, no, con un gobierno abierto no cabe la expresión bandido. Esa es la diferencia. Por eso planteamos un modelo de gestión y de gobierno. Pero entonces, para cerrar la idea de lo que me pregunta de Uribe, aquí no podemos despistarnos que las decisiones jurídicas sean las que resuelvan lo político. Al uribismo le ganamos. Aquí no podemos despistarnos que las decisiones jurídicas sean las que resuelvan lo político. Al uribismo le ganamos las elecciones y el cariño de la gente y las mayorías en el 2022. Y es lo que tenemos que hacer en el 2026. No que lo jurídico sea lo que resuelva lo político. Ojo con eso. Entonces creo que he dejado y marcado de manera contundente y clara. Nadie está por encima de la ley, que enfrente el juicio como tienen que enfrentarlo el expresidente Uribe, pero no nos despistemos que la discusión con ellos es política y es democrática y es de fondo y se gana es con votos y en las urnas. Y es un mensaje que tiene que llegarle a muchos de nuestra política parroquial porque están manejando la judicialización de La la política, política y eso desdibuja el deber ser de cómo tienen que es funcionar una las barbaridad. Dígamelo a instituciones. mí que me tocó enfrentar a Néstor Humberto Martínez, siendo gobernador, el único con gobierno abierto, publicando hasta cuánto tenemos en las cuentas de ahorro, y un tipejo como Néstor Humberto Martínez, nefasto, más poderoso que el presidente en ese momento, llegó y nos dijo en Nariño, señores, ustedes vamos a judicializar a su gobernador, teniendo gobierno abierto. Bueno, así como estamos de acuerdo en lo que usted acaba de decir de la parte de judicializar la política, también hay que hablar sobre volverle a meter sangre a un debate electoral. Tenemos entre la vida y la muerte a un candidato Sí, que, una locura. que no sabemos si se va a parar y si se llega a levantar, en qué estado se va a levantar. Eh, Eso pensábamos que ya 30 años ya se habían ganado y regresamos al pasado. Pero surgen figuras que pueden dar el golpe coyuntural precisamente porque la situación está dando. Nadie se iba a imaginar una disparada en las encuestas de Miguel Uribe y nadie se iba a imaginar que precisamente su esposa, la señora María Claudia Tarazona, iba a conseguir un 28% de aceptación si llega a ser candidata presidencial la esposa de Miguel Uribe. No tenía ese dato. No alcancé a leer la parte donde sale usted, pero sí leí lo Ok, referente a ella. ok, Entonces, ese es un campanazo de alerta. Si claro. estaban pensando que la derecha no tenía candidato, aquí está surgiendo alguien que seguro jamás y nunca pensó que iba a ser, como tampoco César Gaviria jamás y Exacto. nunca pensó que lo iba a hacer. Regresamos por allá a los 90 cuando no tuvimos elecciones sino eliminatorias. Es Nos que estamos, mataron estamos en una 4 candidatos regresión. presidenciales. Estamos en una regresión, Pero hay todo algo, provocado por un hecho de sangre. claro, lo que pasa y me da pie usted a algo fundamental. Es que la violencia es la antítesis de la democracia. Por eso a mí me molesta cuando hay personajes de la política nacional que hablan de nuestras instituciones, de nuestra democracia. Ojo con el elefante, ¿no? Instituciones que no le dan respuesta a la gente. Una democracia que ha permitido la violencia como un rasgo característico en la sociedad colombiana. Yo tengo claro algo. La palabra democracia a los colombianos nos queda grande mientras haya estos niveles de violencia y mientras haya estos niveles de desigualdad. Ujú. Así es que, si quieren que hablemos de democracia, seamos serios,
porque aquí no podemos decir que es la gran democracia. Países que tienen nuestra misma vida republicana en cuanto a años, como Argentina, Ujú. tienen una línea roja. No nos matamos. Es lo mínimo de una sociedad democrática. Es decir, la paz es constitutiva de una sociedad democrática o no es democracia. Y aquí seguimos pataleando en eso. Nunca se ha ido el componente de violencia. El atentado de Miguel Uribe nos recuerda esas épocas, pero no es que se haya ido 30 años la violencia de Colombia. Ahí siguen asesinando líderes sociales, líderes ambientales, líderes sindicales en este país. Entonces, mientras tengamos estos niveles de violencia, que nos quede grande a los colombianos la palabra democracia. Estamos intentando fortalecerla, darle un aire, discutir. Qué bueno sería que pueda terminar el presidente Petro este periodo, más allá de que estemos o no de acuerdo con él, insisto en esto, Víctor. ¿Por qué? No Porque hay otro, conviene que pase algo raro, para así nada. es, porque hay un rasgo característico de una democracia, la alternancia en el poder. Es que en Argentina gana la izquierda, gana la derecha, gana la O derecha, en gana la Chile, izquierda, o en Chile, o en Uruguay, o en Brasil. Y la sociedad sigue. En cambio, en Colombia nos mataron a todos los líderes que intentaron cambiar este país. Y Petro es el primero en llegar sin que lo maten, ¿no? Y el primero que intenta un gobierno y vemos todo esto hasta que el encargado de la embajada de Estados Unidos dijo, sí, hay planes para atentar contra el presidente. O sea, no son inventos. Digo, ya se los dijo el jefe de la derecha, es decir, la embajada de Estados Unidos. ¿No? Y entonces ahí sí todos, entonces sí puede ser cierto, porque si no era inventos, ¿no? No, 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 estamos en una democracia, Víctor, que es muy particular. Esto fíjese, no es como que yo ganó, por ejemplo, Milei en Argentina. cuidado le quitan la visa americana por Ya me decir la eso. quitaron. Ah, ¿ya no tiene visa americana? Cuando Ah, fui caramba. gobernador y me opuse al glifosato, que es un negociado de los gringos, por supuesto me quitaron la visa. Como se la quitaron a 5 magistrados de la Corte Constitucional. Yo no estoy para hacer un adorno de la democracia, Víctor, esta tacita aquí bonita de opinión Caribe y no pasar. No, no, nosotros vamos para cambiar este país. Y por supuesto en términos democráticos. Y Ujú. me buscaron los gringos, ¿no? Cuando salí de la gobernación me dijeron, oiga, ¿y usted puede ser candidato a presidente? ¿Qué diálogo podemos tener? Le dije, democrático. No me van a imponer una política antidrogas nefasta que lleva 50 años de fracaso. Yo le pregunto a los muchachos estudiantes de ciencia política, díganme y descúbranme una política pública más fracasada que la lucha antidrogas en el mundo. No existe. Hace 5 años los propios gringos se juntaron, los dos partidos, una comisión bipartidista de la Cámara de Representantes y sacaron una conclusión. El Plan Colombia fue un fracaso. La política antidrogas es un fracaso. Y entonces nos van a decir que hagamos lo mismo, ni que fuéramos pendejos. Es decir, aquí hay que plantearlo de manera clara. Ustedes son los consumidores. Ustedes generan la demanda. Y si generan demanda, va a haber oferta. Es la ley del mercado que ustedes han impuesto. Entonces, seamos sensatos. La violencia en Colombia, y me estoy metiendo con un tema crucial, pasa por resolver la política de lucha antidrogas, que no puede seguir siendo la misma. Hoy en una emisora nacional le preguntaron a este abogado que ha salido de candidato, el señor del Espriella, ¿no? Que qué opina del tema de la paz del gobierno y un proyecto que va a presentar el gobierno para intentar la paz con organizaciones criminales. Y dice, no, tenemos es que volver, ¿no? La fuerza de las armas, hay que imponer la paz con la fuerza de las armas. Oiga, este señor como si no entendiera la historia de nuestro país. 450.000 muertos en el conflicto armado, 8 millones de víctimas del conflicto armado. Y este señor sinvergüenza llega como si no pasara nada a decir, no, es que aquí toca con la fuerza del Estado. Y cada vez usted oía a cada ministro de Defensa en un tono más bravito, vamos a derrotar el narcotráfico, vamos a acabar con el peso. Hombre, seamos serios. Esto nos sobrepasa, es un debate global y es una política antidrogas que tenemos que concertar con el mundo para no cargar con los muertos, con la violencia nosotros, mientras otros se llenan los bolsillos de dinero y la nariz de coca. Gracias por tocarme el tema de la violencia, porque Santa Marta, el Magdalena, tiene una cifra disparada a nivel nacional y desafortunadamente se le hace eco publicidad al Catatumbo, se le hace eco al conflicto que hay en el Cauca Sí. y aquí las cifras están desbordadas. Con decirle que el último fin de semana celebramos que solamente hubo 6 muertos. Uf, Entonces, porque venimos de fines de semana de 14, de 15 muertos, y ese acumulado nos está dando una cifra aterradora. alarmante. Entonces, al respecto de estos procesos de paz,
que quisiéramos que avanzara, porque los que estamos en la mitad no sabemos que cuándo nos va a tocar a nosotros, de acuerdo. mientras exista este conflicto. Al respecto, su posición sobre el conflicto que vive Colombia armado, ¿cómo lo resolvería? Le alcancé a advertir en la respuesta anterior que es necesario primero Sí, resolver una política antidrogas, porque si usted tiene el negocio del narcotráfico atravesado, no, es distinto a cualquier otro país o sociedad en donde eso no exista. Usted tal vez en otro país puede decir, mire, el componente para la seguridad son tres patas que constituyen un trípode. Paz, seguridad, convivencia. Listo. Pero resulta que en Colombia y nuestra democracia está atravesado. Es una daga al corazón de la democracia colombiana, el narcotráfico. Y entonces ahí tenemos que hablar de la lucha contra el narcotráfico y cómo se va a dar. Yo estoy de acuerdo en una postura que tiene que ver esto no solo desde el ámbito de la criminalidad, sino desde el ámbito social de lo que esto significa. Yo tuve que ver a los campesinos cocaleros en Nariño, personas de carne y hueso que podía tocar como a ti aquí. Es decir, seres humanos, no cifras. Y esos señores me decían, ¿cómo así que llegó el ejército a arrebatarnos las hojas de coca? Y un señor, hermano, de unos 75 años, que me pregunta como primera autoridad del departamento, ¿sabe qué me dijo? Oiga, mire, gobernador, ahí ya vino el ejército a quitarnos las plantas de coca. ¿Qué tal eso? O sea, para él era normal. ¿Y sabe qué pregunta me hizo? Me dijo, oiga, gobernador, ¿y estos tipos, además de quitarme la planta de coca, me pueden dañar el laboratorio? Si una persona de esa edad te pregunta eso, es porque él ha vivido todo el tiempo allí. Esa no es una crítica al Señor, es una crítica al Estado, a la ausencia del Estado en el territorio. Ni siquiera había llegado el Estado y solo llegó para ellos a dañarles su negocio, que era de lo que sobrevivía. ¿Usted cree que ese señor cocalero es el gran narcotraficante? Es una víctima de la ausencia del Estado en el territorio, por favor. Y luego llega el Estado a proponerle, señor, vamos a sustituir, suscriba un acuerdo. Y el señor firma y dice, ve, bueno, no me meto en esto, me dicen que es ilegal, venga entonces, ¿qué hago legal? Porque vamos a hacer un acuerdo. Y el Estado le incumple. ¿Sabe lo que significa eso en la estructura mental de un ciudadano del común campesino del territorio que dice, oye, nunca vino el Estado, apareció para joderme el negocio, que es de lo que yo vivía? Y tres, me propone un acuerdo y me lo incumple. Es decir, aquí hay una ausencia del Estado de manera integral en los territorios, que es lo que hay que conseguir. Así es que la violencia tiene que superarse en Colombia con dos niveles: política antidrogas, una lucha contra las drogas que sea más efectiva en nuestros 50 años que hemos estado pedaleando sin resultado, y por supuesto, segundo, una presencia integral del Estado en los territorios. vamos cerrando la entrevista con el doctor Camilo Romero, precandidato. Aquí volverá a Santa Marta y aquí la Muchas Cámara de gracias. Opinión Caribe van a estar abiertas. Es una persona interesante, tiene una visión de Estado que vale la pena compartir, estemos o no estemos de acuerdo. Es una persona pensante que tiene claras sus posiciones y que por eso las transmitimos. Ya para finalizar, le quiero hacerle una pregunta capciosa Ah, carajo. y sobre todo usted que habla de tanta transparencia que de cámaras y todas esas cosas. En una eventual presidencia suya, ¿existirá una agenda privada donde nosotros no tendremos idea dónde carajo está usted metido en París? Mire, cuando planteo un gobierno abierto no tengo ningún problema, O ¿no? sea, vamos a hacerle seguimiento con GPS puesta en el celular No, del no presidente para tengo, saber dónde se metió. no tengo inconveniente que la situación de violencia nos permita ejercer un gobierno abierto, incluso con la transparencia que requiere el presidente de la República, por supuesto. No tengo ningún inconveniente en eso. Le dije, cuando fui gobernador de Nariño, Nariño en semejante conflicto, que usted lo reconoce, y los funcionarios, 40 funcionarios de nivel decisivo de la gobernación publicando cuánto teníamos en las cuentas bancarias, nunca nos pasó nada, ni un carajo, para que vengan a decir en Bogotá que qué peligro publicar ellos. No, es decir, parte fundamental de un gobierno abierto es la voluntad política y nosotros la tenemos. Así es que cuente con total tranquilidad que nosotros hemos hecho ejercicios de gobierno abierto y de No transparencia, se va a perder en empezando por la agenda política. privada, siempre va a estar transparente, conociendo el pueblo colombiano dónde está su presidente. Yo creo que es Muchísimas necesario. gracias, doctor Camilo Romero. Les habló Víctor Rodríguez Fajardo para los seguidores de Opinión Caribe, expresión de región. Muchísimas gracias, Víctor. Muy amable. Listo.
Compañero, muchas gracias.